todos los que participan en ella, sean productores o consumidores o intermediarios o financistas, son utilitaristas que lo que buscan es competir para mejorar al máximo sus condiciones de vida o su acumulación o su riqueza. Entonces es como un supuesto que esa teoría nos plantea que es condición natural humana, y Adam Smith es un autor muy releído hoy como uno de los que comenzó con esta idea de que el hombre tiene como naturaleza el de trocar, el de intercambiar y el de buscar maximizar sus ventajas. Y la institución que organiza un sistema que podría ser caótico de personas, grupos compitiendo entre sí, tratando de lograr lo mejor y tomando decisiones que tienen que articularse necesariamente en una división social del trabajo, el problema que se plantea es cómo coordinar eso, cómo orientar y maximizar esas condiciones naturales de los seres humanos, y la respuesta es que es el mercado. El mercado es una institución dentro de la cual en nuestras economías predominantemente realizamos tareas de producción, de distribución, de circulación, de consumo, y que nos impone como una ley el ser como ese supuesto de la naturaleza humana. Si uno participa en el mercado y no es competitivo y no busca sacar su ventaja, el mercado lo castiga. Y los castigos del mercado son brutales. Una empresa de capital, una cooperativa, un pequeño emprendimiento social que no busque competir, que no busque bajar costos, que no busque mejorar sus ingresos, que no esté dispuesta a innovar para sacar ventaja con otros, el mercado tiende a sacarlo. Un trabajador o una trabajadora que buscan empleo, que lo que venden no es algo que produjeron, sino su propia fuerza de trabajo, que no tienen las capacidades para competir en el mercado de trabajo, un mercado que demanda en función de la tecnología, que demanda en función de estrategias de acumulación fundamentalmente, son expulsados del mercado de trabajo. Si queremos un ejemplo de la brutalidad de los castigos del mercado, es las altas tasas de subocupación, desocupación, precarización del trabajo, que es la base de la vida de las mayorías en nuestras sociedades. Toda esa concepción de la economía de mercado es normativa y le dice a los gobiernos, y le dice a las personas, y le dice a los grupos que tienen que ser competitivos, que tienen que ser eficientes en el sentido de maximizar el excedente que producen, y que tienen que no preocuparse por las consecuencias que tienen sus decisiones. Si un empresario se preocupa por la calidad de vida de los que van a consumir sus productos, el mercado dice, esto es mal negocio. O sea, hay que vender lo que da máxima ganancia. Un ejemplo de esto es lo que hoy se llama la obsolescencia programada. Ya no se hacen automóviles que pueden durar 20 años, se hacen automóviles que duran 5 años. Ya no se hacen televisores que pueden durar a través de una generación, sino que se hacen unos aparatos que en 2 años quedan obsoletos y son irreparables, hay que reemplazarlos. Se hacen celulares que en poco tiempo quedan obsoletos y uno no se puede comunicar si no los tiene. Se innova creando una imagen del producto o haciendo, por ejemplo, que el celular cumpla montones de funciones que no son realmente la de la comunicación. Y todo esto programado. Se producen productos medicinales o se producen productos alimenticios que no tienen en cuenta las consecuencias que esto puede tener después de 10 o 20 años a través de la transmisión, de esa acumulación de elementos químicos. No digamos lo que está pasando con el agrobusiness, etc. Lo que dice el mercado es que no hay que preocuparse de eso. Solo si no hay más remedio, solo si hay un precio por la contaminación, uno tiene que tenerlo en cuenta. Mientras no haya un precio, contaminamos. Por supuesto que hay personas que tienen una moral, tienen unos valores que hacen, no estoy dispuesto a hacer eso, pero le ponen un límite a su ganancia. Y también desde el punto de vista de los consumidores, la economía popular es parte de este sistema
y están empujados a consumir en función de sus necesidades, incluso sociales. Por ejemplo, caer en el consumismo en la medida que cambian, desechan productos en función del estatus que logran. Entonces, todo un sistema que yo particularmente no puedo pensar que es la mejor solución a cómo una sociedad que quiere buscar armonía entre sus partes organiza su economía. Entonces esto tiene una teoría, esto tiene unos agentes, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, son agentes de esto. Sus economistas, por ejemplo, diseñan las políticas de educación o la de salud, no sabiendo nada de educación o de salud, pensando en los costos que tiene titular en la educación básica a la población. Y si para bajar costos tienen que bajar la calidad de la educación, la bajan. O llaman calidad de la educación a los porcentajes de éxito en lograr obtener el título. Entonces esto es hegemónico. Esto que es hegemónico quiere decir de que lo tenemos metido, todos tenemos un pequeño neoliberal adentro. Es decir, hay muchos de estos criterios que los aplicamos sin, en general, saber que son parte de un sistema de pensamiento, de acción y de un proyecto, en última instancia, político. Que es un proyecto político, podemos verlo con claridad los latinoamericanos cuando pensamos que las normas, las prácticas que implica esta concepción fueron impuestas originalmente en Chile y en Argentina a partir de dictaduras militares. Y lo mismo pasó en otros lugares de otro país. Y cuando no se impusieron con la crudeza de una dictadura militar, se impusieron por la tenaza de la deuda que imponía a los gobiernos, a veces algunos gobiernos lo hacían gustosamente, el seguir las consignas de esta visión. Entonces, la economía de mercado, una característica que tiene es que se supone que tiene leyes propias, que es un mecanismo que tiene leyes como tiene un sistema planetario. No podemos cambiar las leyes de la gravedad, no podemos descubrirlas, podemos investigarlas, podemos movernos dentro de ellas, y lo mismo pasa con la economía. No se pueden cambiar las leyes de la economía, nos dicen, en particular las de la oferta y la demanda. Esta idea de que no se puede cambiar está muy presente en los ideólogos, pero también en los medios de comunicación y en los analistas. Esta idea de que lo que uno puede hacer es adecuarse, ubicarse, competir y tratar de salvarse en este sistema, pero que el sistema no se puede cambiar. Este mecanismo, en tanto tal, queda exento de responsabilidad social y requiere que la sociedad no se meta con su funcionamiento. No se meta, por ejemplo, organizando sindicatos, no necesita sindicatos. Una de las cosas que hicieron las dictaduras fue barrer con los sindicatos o tratar de limitarlo. No necesita actos de solidaridad como eso. No necesita un Estado interventor que regule el mercado. Cuando no funciona la economía de mercado, lo que dicen es porque no hubo suficiente mercado. Tiene que haber más mercado. Entonces es una continua justificación de las fallas del mercado porque no hubo suficiente mercado. Esta separación de la economía con respecto a la sociedad y a la política, que es lo que se pretende, es lo que viene a cuestionar la economía social. La economía social dice que la economía está siempre, de alguna manera, como diría Polanyi, o como dijo Polanyi, encastrada en la sociedad. No se puede separar realmente la economía como un mecanismo de formación de precios de la sociedad. Pero hay grados de separación y modos de separación. Cuando se pretende separarla, genera desastres sociales y desastres ecológicos. Esto ya lo había dicho Marx, lo dijo Polanyi en su momento. Polanyi es otro autor que desde la Gran Transformación es muy leído hoy nuevamente, porque si uno lo lee parece que estuviera hablando hoy. Él hablaba a partir de las crisis que había generado en el mundo el liberalismo económico y tuvo la esperanza de que el estado de bienestar que empezó en Estados Unidos iba a ser una solución a los problemas que creaba el liberalismo económico, y no anticipaba que íbamos a volver a pasar por una etapa, pero ahora mucho más grave, del liberalismo económico, que es la del que llamamos neoliberalismo.
ya van 35 años más de imposición de esta propuesta de que hay que separar la economía de la sociedad. Entonces, lo que se afirma en Europa, lo que se afirma en Canadá, lo que afirmamos en América Latina como economía social, es volver a una situación o afirmar una situación donde la sociedad tiene que controlar la economía, tiene que organizar los procesos de producción, qué se produce, cómo se produce, quién produce, los procesos de distribución, quién se queda con la riqueza producida, establecer mecanismos de redistribución que toda sociedad, incluso desde las primitivas, así llamadas, tienen mecanismos de redistribución. No hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir si no hay un mecanismo que toma excedente de los que más tienen y lo distribuye a favor de los que no tienen esas ventajas. Una sociedad donde hay intercambio, y cada vez más intercambio, cada vez más dependemos de la producción de otros, pero ese intercambio no puede estar regido puramente por el mercado. No es que no haya mercado, por supuesto que tiene que haber mercado, es un mecanismo muy importante para hacer funcionar una economía, un sistema económico. El problema es que no puede reinar, no puede imponer sus leyes, tiene que estar sometido a la sociedad a través de la política o a través de las organizaciones sociales. Entonces hay otras formas de intercambio, como puede ser, por ejemplo, en la economía solidaria, el comercio justo. Es posible eludir la fijación de precios que hace la oferta y la demanda, detrás de la cual además no hay una multiplicidad de pequeños productores, sino que hay grandes grupos económicos, como todos sabemos, y que, por ejemplo, hacen que los precios de los alimentos suban por razones especulativas, no porque suben sus costos ni cosas por el estilo. Entonces, economía social se plantea cómo históricamente, cómo antropológicamente las sociedades han organizado el proceso económico para reproducirse, para desarrollarse, y ve a esta propuesta liberal o neoliberal como una aberración por los efectos que produce. Además de que desde el punto de vista lógico no puede realmente resolver el problema económico. Si el problema económico lo definimos como el crecimiento económico, como la acumulación de capital, entonces sí lo está resolviendo posiblemente. Pero si lo definimos como que hay que crear las bases materiales para la reproducción de la sociedad, de la vida y la resolución de las necesidades y deseos legítimos de todas y todos, no de algunos, como dicen los zapatistas, queremos un mundo donde quepamos todos, donde no haya exclusión. Para esa definición de economía, que es la que adopta la economía social, la solución del mercado libre no es una solución, es más bien un problema. Los problemas ecológicos que hoy está enfrentando la sociedad humana son producto de una sucesión histórica de decisiones microeconómicas buscando la ganancia, que por ejemplo no reparaban en los costos sociales o ecológicos que tenía la contaminación o la selección de tecnologías. Lo mismo pasa con la crisis social que se vive en el mundo. Miren en Europa, para no estar pensando solo en América Latina, lo que está pasando en este momento con el desempleo, con la exclusión, con el empobrecimiento y con la protesta de las sociedades ante este tipo de economía. Acabamos de ver que en Italia están empezando a revisar el mandato de la Unión Europea de que hay que seguir las propuestas del modelo neoliberal. Economía social y economía solidaria. La palabra solidaria, podríamos decir, es un énfasis en que la solución al problema económico, a la resolución de las necesidades de todos, a la mejoría continua de la calidad de vida y del respeto a la naturaleza, no se va a lograr sin solidaridad. No se va a lograr con competencia feroz. No se va a lograr con la exacerbación del individualismo. Por supuesto que ya en muchas otras sociedades somos sociedad de individuos, muchas de las comunidades han sido erosionadas y han dado lugar a un proceso de separación de los individuos de la comunidad. Sin embargo, en el mundo andino, por ejemplo, las comunidades siguen teniendo un peso muy importante.
La solidaridad de las comunidades, o la solidaridad de los miembros de una cooperativa, o la solidaridad de un sindicato, o la solidaridad de un movimiento que lucha por los derechos de la mujer. Estas son condiciones importantísimas para que funcione la economía. La solidaridad que implica pagar los impuestos que dice la ley para poder financiar la redistribución a través de transferencias monetarias, de programas de educación pública, de programas de salud pública, es una solidaridad que en este caso a veces tiene que ser impuesta por el poder político, pero hay mecanismos de representación de la sociedad que dicen hay que hacer este proceso de redistribución. Una solidaridad que implicaría que la palabra responsabilidad social de las empresas no sea una palabra vacía, que realmente que no se convierta esto en algunos programitas sociales que tienen las empresas o una buena propaganda acerca de los temas ecológicos, sino que tenga que ver efectivamente con una responsabilidad ante el sistema natural y ante la sociedad. Por ejemplo, que pagan los impuestos, por ejemplo, que su producción no contamine innecesariamente, que sea saludable, que ayude a la socialización armoniosa, etc. Esto entonces es como un marco de, podríamos decir, conceptual, filosófico, en contraposición a las teorías hegemónicas. Como la hegemonía está ahí, por ejemplo, para dar un ejemplo, si uno mira qué se enseña en las escuelas de economía de las universidades de América Latina, lo que se enseña en general y predominantemente es esa teoría que está atrás de esas filosofías. Ya no hay prácticamente una enseñanza que tenga que ver con esto que yo les estoy diciendo. Se enseña cómo funciona el mercado, se enseña en todo caso la regulación desde el Estado a través de una macroeconomía keynesiana o neokeynesiana que no atenta contra el mercado, sino que lo regula, que hace que funcione mejor, que tenga menos crisis, pero siempre apunta a lo que hasta ahora no he mencionado, a un sistema capitalista. La economía social y solidaria se puede desarrollar dentro de un sistema capitalista, pero el gran desafío es que sea ella misma un sistema, como dice la Constitución del Ecuador. Yo quiero, con el poco tiempo que tengo, hacer ahora referencia a un instrumento heurístico para pensar empíricamente la economía, sobre todo desde la perspectiva de quienes impulsan las formas solidarias de economía. Entonces, si pasamos tengo solo dos láminas. Si lo que proponemos es lo siguiente: toda economía, así estemos hablando de economía de mercado, lo que sea, toda economía es mixta. Hasta ahora no ha habido una economía que sea plenamente de mercado, que tenga solamente como protagonista las empresas de capital, que buscan lucro. No ha habido una economía así jamás. Lo que hay es un peso distinto de los elementos de esta economía. Entonces, le proponemos pensar que la economía mixta tiene tres sectores importantes. Tiene un sector de economía empresarial privada que está formado básicamente por las empresas de capital, que pueden ser sociedades anónimas, pueden ser empresas de sociedades de responsabilidad limitada, etc. Tiene varias formas y tiene formas de articulación también, que tiene ese mundo, hace un rato estaba hablando de eso, de las grandes empresas, las medianas empresas, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, tiene el mundo de las microempresas, pero todas estas entran en ese mundo en la medida que buscan el lucro por sí mismos, que hacen de la acumulación su sentido. Para eso tienen que producir, tienen que vender, tienen que prestar servicios, tienen que comercializar, tienen que intervenir en el proceso económico. La alternativa sería simplemente el robo para enriquecerse. No tienen que desarrollar actividades económicas, pero las decisiones que toman están en función de maximizar la ganancia y de acumular. Y en este mundo
quien más acumula, más competitividad tiene. Puede haber algunos casos de quiebra de grandes empresas, pero en general las grandes empresas tienen un poder de competencia, un poder de imponer condiciones a otros, etcétera, que los hace, bueno, ahí estamos presenciando la concentración económica en grupos económicos cada vez más grandes, y esto es un dato empírico, no es ideología ni nada que se le parezca. El segundo sector que tienen estas economías es el sector de economía pública, que es muy importante. Si vemos el PIB, la medición de riqueza producida anualmente que tiene este sistema, que es el valor de las mercancías al precio de mercado, el PIB público tiene un peso muy importante. Incluso en países como los países escandinavos, puede tener un peso hasta del 60%, del 40%, del 30%, pero nunca baja de esto. Y los países que apoyan la política de libre mercado tienen un Estado fuerte, un Estado que gasta y que absorbe recursos y que crea recursos de una manera importante. El criterio de organización no es aquí las empresas, si bien hay empresas públicas que además, por otro lado, han sido en buena medida barridas por el neoliberalismo en América Latina, porque sostiene que la única manera eficiente de organizar cualquier actividad económica es la empresa privada. O sea, ahí tuvo todo el proceso de privatización de los servicios públicos, de las empresas de servicios aéreos, de extracción de petróleo. Entonces, o eran directamente privatizadas o eran concesionadas en condiciones que maximizaban el lucro. Está organizado en entidades político-administrativas, nación, provincias, municipios, condados, y hay la categoría fundamental no es la ganancia, sino el presupuesto y el déficit o superávit que tiene el Estado en su gestión presupuestaria. Todos los años se discute el presupuesto, ustedes sabrán en sus países que hay un momento del año en que es el momento más álgido de la pugna de quién se queda con el presupuesto, quién cumple con más recursos sus funciones, etc. Entonces, hay competencia obviamente en esto, pero no es del mismo tipo de la competencia de las empresas en el mercado. El Estado tiene, si el sector empresarial de la economía tiene como sentido compartido la maximización de las ganancias y la acumulación de capital y la captación de excedentes, el sector público tendría que tener, en la teoría incluso liberal política, como sentido el bien común. O sea, no el lucro, sino lograr el bien común, que no se lograría en una economía de puro mercado. Esto es la versión mejor de cuál es el sentido de la economía pública. Es usar los recursos para el bien común. Por ejemplo, una sociedad necesita equidad, entonces redistribuye. Todos los miembros de la sociedad tienen que tener acceso a la educación, entonces provee educación pública gratuita, de calidad. Lo mismo puede pasar con la salud, con los programas de vivienda, etc. Esta, que es la mejor versión, a veces se encuentra con otra, que es la de la gobernabilidad. El Estado tiene que usar los recursos de manera de asegurar que el sistema funcione. Por eso cuando hay los levantamientos populares, las protestas, etcétera, o cuando empieza a haber problemas sociales importantes, el Estado interviene para que esto pueda seguir funcionando. Por ejemplo, con las políticas sociales focalizadas en los más pobres. Por supuesto que esto puede tener una motivación moral, esto puede tener una motivación tiene que ver con el bien común, pero en algunos casos, creo que ustedes lo pueden ver en muchos casos, por ejemplo, estos programas aparecen cuando se acercan las elecciones, muchas veces. Y en la tercera versión, que es la peor de todas, es que el Estado es utilizado en los recursos públicos para acumular poder político por minorías o por grupos que privatizan el poder público o la autoridad pública. En todo caso, podríamos decir que en toda sociedad hay una combinación de estos tres. Predomina a veces el bien común y a veces la acumulación del poder privatizado. Y luego tenemos, y no voy a llamarlo un tercer sector, porque no tiene nada que ver con lo que se llama tercer sector normalmente, que son las ONGs o las organizaciones sin fines de lucro, que es la versión más anglófona
del tercer sector, lo llamamos a esto economía popular. Aquí las unidades de organización no son ni político-administrativas ni son empresas, sino que es fundamentalmente la unidad doméstica, que normalmente la asociamos con la familia. Esta familia o unidad doméstica vista como unidad económica tiene un sentido que es captar y usar recursos económicos para mejorar las condiciones de vida de sus miembros. Después, si una familia desarrolla una empresa que va creciendo, se convierte en una empresa capital, pues eso es totalmente posible, pero las familias tienen fundamentalmente sus estrategias están dirigidas a mejorar la calidad de vida continuamente y intergeneracionalmente de sus miembros. Para hacerlo desarrollan estrategias. Su principal recurso es el trabajo, no es el capital, es el trabajo, es la capacidad de trabajo, capacidad que va a depender de las habilidades, de la formación, de la estructura de edades que tiene una familia y que se usa, se aplica de diversas maneras. Una manera, la que predomina, si se puede, es la de vender el trabajo, la capacidad de trabajo asalariándose. Es decir, tener un ingreso monetario por el cual se pueden resolver las condiciones materiales de vida de la familia a través de la venta de fuerza de trabajo, a través del asalariamiento, que tiene el salario directo, pero que también ha desarrollado en nuestras sociedades una serie de derechos, una especie de salario indirecto que tienen los trabajadores formalizados en la economía y que en principio no tienen los trabajadores no formalizados. También se usa, se aplica al trabajo doméstico, al trabajo de reproducción adentro de la misma unidad doméstica. Uno puede decir, bueno, pero eso que es lavar, planchar, cocinar, eso no es actividad económica. Si yo lavo en mi casa, no es actividad económica. Si pongo una lavandería, es actividad económica. Si yo cocino en mi casa, no es actividad económica. Si pongo un restaurante, es actividad económica. Si yo siembro en mi casa algunas legumbres para comer, no es actividad económica. Si produzco para mercado, sí. Algo está mal acá desde el punto de vista de una economía dirigida a resolver necesidades, no en términos de ganar dinero, que es la primera versión de economía. Entonces, el trabajo doméstico es muy importante. Acá hay compañeros mexicanos, ha habido un estudio tratando de calcular el valor de los bienes y servicios producidos en las unidades domésticas y da el 35% del PIB. No es poco, es mucho. Piensen ustedes que la actividad doméstica, por ejemplo, incluye producir la propia vivienda. En muchas de nuestras ciudades, el 60% o más de la vivienda popular es autoproducida. Y eso no es contabilizado como producción de riqueza, esto está como oculto. Hay que hacer indicadores especiales para poder tenerlo en cuenta. Entonces, se producen bienes, se producen servicios para resolver necesidades, no para ser vendidos, para resolver directamente necesidades. Esto puede extenderse a las comunidades que también tienen una lógica de reproducción de la comunidad, de las familias que la forman, etc. Esto no nos permite, no estamos hablando de idealizar la familia, nada por el estilo. Dentro de una familia puede haber explotación del trabajo infantil, puede haber un abuso basado en relaciones de género, puede haber explotación de la mujer, pero comunidad económica tiene una lógica distinta. El otro uso del trabajo es producir por cuenta propia, autónomamente, sin patrones, bienes para venderlos en el mercado y con el excedente que se logra contribuir al presupuesto de la familia para mejorar su condición. Acá estamos entonces con los emprendimientos, pero no es lo mismo una economía popular definida como los emprendimientos y en particular los informales, que es lo que se suele hacer, que desde la teoría neoclásica se lo ve así,
sino que estamos hablando de una economía doméstica que tiene como una de sus estrategias la organización de emprendimientos para participar en el mercado. Estos emprendimientos tienen una relación bastante simbiótica con la lógica de la familia, en la medida en que su sentido no es el lucro sin límites, sino conseguir un ingreso para mejorar el ingreso familiar. Su lógica es otra. Por ejemplo, no calcula los costos de la misma manera, no calcula ganancia, lo que calcula es ingreso neto, o sea, cuánta plata tiene que poner y cuánta plata recibe, y obviamente va a seguir adelante mientras tenga un excedente, pero no va a estar calculando su salario para ponerlo como costo, porque posiblemente esté quebrada si calcula los costos del alquiler imputado, los costos de la energía de la familia, los costos de los salarios y todo lo demás. No tiene una lógica que no se puede entender separada de la familia. Lo que hace el neoliberalismo es tratar de separar el emprendimiento de la lógica familiar, de la lógica doméstica, convertirlo en un remedio de una empresa de capital. Entonces solamente tiene derecho a existir si tiene ganancia, si tiene excedente. Los programas de promoción de emprendimientos, las estadísticas muestran que se han llevado a cabo por el Banco Mundial o por otros organismos, el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen una estadística que dicen de que de cada 100 emprendimientos que pasan por esos programas, solamente el 15 o el 20% sobrevive, los demás perecen. Entonces algo hay en este intento de separar los emprendimientos mercantiles de la lógica de la familia, que es el proyecto, digamos, hegemónico. Entonces, tenemos una economía popular formada por estas unidades domésticas y sus estrategias, tienen otras, la de que los hijos estudien, que aumenten sus capacidades, tienen otros recursos, tienen su vivienda, pueden tener un lote, si es economía campesina va a tener acceso a una parte de suelo para producir, puede tener medios de transporte, o sea, no estamos hablando de puro trabajo, pero el trabajo está en el centro. El camión solo no produce, o sea, hace falta trabajo para que el camión produzca servicio de transporte y así sigue. Esta propuesta de dividir en estos tres elementos tiene además esta rayita que pasa por ahí que casi no se ve, y es que una parte de la economía popular, una parte de la economía empresarial, toda la economía empresarial, y una parte de la economía pública pasa por el mercado. Y otra parte no, es una parte no monetaria, como puede ser la educación pública, como puede ser si no se produce para el mercado. Si pasamos a la siguiente, por favor, y última. Ahí tenemos la economía mixta y nos preguntamos dónde está la economía solidaria. Entonces dibujamos esa elipse en el centro, graficando diciendo, bueno, esta es la parte de la economía que es solidaria. ¿Qué quiere decir que es solidaria? Que son unidades que han desarrollado, más allá de la unidad familiar, estrategias de asociación solidaria, de trabajar juntos, por ejemplo las mutuales. Resolvemos necesidades comunes a través de nuestra asociación, para comprar juntos, para resolver el problema de los entierros, para resolver el problema del crédito, para resolver el problema de la vivienda, a través de esta organización asociativa. Entonces acá hay una solidaridad, las partes no compiten entre ellas. O las cooperativas tenemos miembros de muchas unidades domésticas que decidieron, en lugar de vender la fuerza de trabajo, a veces porque no la podían vender, asociarse para producir juntos por cuenta propia, pero de manera cooperativa y asociada. Y a lo largo de los años se fue descartando unos principios del cooperativismo que tienen que ver con la equidad, con el modo que se distribuye internamente, con su cuidado a la comunidad, etc. Si después no se cumple o no se cumple, ese es otro tema que lamentablemente no vamos a tener tiempo de discutir acá, pero que sería un tema importante. O sea, no toda cooperativa cumple con el mandato que originalmente tuvo como un proyecto de los trabajadores. Puede haber asociaciones de distinto tipo, ¿no? Redes, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, para ver que esto no es chico, no es pequeño, por ejemplo, la red de software libre es una red de 30.000, 40.000 programadores que están en cualquier parte del mundo, que se mueven con relaciones de reciprocidad y no de competencia y búsqueda de lucro ilimitado.
cada uno que descubre alguna solución a algún problema lo pone a disposición de todos los demás. Y todos reciben las soluciones que los demás proponen a sus problemas. Y tiene un poder enorme porque, por ejemplo, le hizo la vida imposible a Microsoft en su momento y generó el sistema Linux. Y esto es economía popular. Esto no es una empresa de capital. Se mueve en parte a partir de relaciones de reciprocidad. Esta economía solidaria ya nos plantea una cosa, el dibujo. No toda la economía popular es solidaria. Desde ese punto de vista hay un punto confuso en la Constitución ecuatoriana cuando dice que la economía está compuesta de la economía empresarial, de la economía pública y de la economía popular solidaria. En realidad, a nuestro juicio, tiene que decir la economía popular. Otra cosa es que se quiera expandir y privilegiar la parte solidaria de la economía popular. Por ejemplo, que en vez de productores individuales artesanales se formen cooperativas, se formen asociaciones que puedan recibir el crédito en otras condiciones, que puedan desarrollar la tecnología porque tienen una más, que puedan competir en el mercado, que puedan sustituir a los intermediarios que se quedan con buena parte del valor de la producción. Entonces, el Estado puede impulsar eso y la sociedad misma impulsar eso, pero es tratar de ensanchar la parte solidaria de la economía popular. La economía popular no es por naturaleza, decir, no vamos a oponer a esa visión de que todos somos competitivos, individualistas y egoístas, otra de que todos somos básicamente solidarios, buenos y nos preocupa más el otro que nosotros mismos. Esta economía popular es la de un sistema que desarrolló los otros valores. Pero existe la parte solidaria y tiene una historia, tiene una eficacia que en buena medida, con este criterio de la llamada informalidad, ha sido oculta. Entonces, una de las cosas que en el proceso ecuatoriano es fundamental es que salga a luz toda la riqueza de esas formas de producción, y no es solo las cooperativas, son muchas formas. Las comunidades, por ejemplo, son parte de la economía popular solidaria. Acá en el Ecuador se ha propuesto y se está intentando en el sistema de cuentas nacionales tener lo que se llama una cuenta satélite que registre la actividad de la economía popular solidaria, que, como digo, está oculta. Las estadísticas es una pura adivinanza de qué peso tendrá en la producción. Pero el otro elemento importante es que el dibujo no es exacto ni nada que se le parezca, pero hay una parte de la economía pública que también es economía solidaria. Economía solidaria no es solo la economía popular solidaria, es todas las funciones y los recursos públicos que son usados para los procesos de redistribución, de búsqueda de equidad, de resolución de las necesidades. Y la solidaridad consiste en que toda la sociedad soporte, apoye y desarrolle esas funciones del Estado. Es una solidaridad distinta que la de la asociación en una cooperativa, pero implica, por eso decía yo, responsabilidad social implica pagar los impuestos para poder subvencionar todas estas actividades. Y hay un sector de la economía empresarial que cumple funciones solidarias. Por ejemplo, a través de donaciones, a través de la formación de fundaciones, de ONGs que cumplen planes sociales. Esta idea de la responsabilidad social de las empresas tendría que estar ensanchando esa parte solidaria de las empresas, que sin duda existe, pero que va contra la lógica de lo que es una empresa de capital, salvo que sea usada estratégicamente para posicionarse mejor en el mercado y entonces tener más ganancias, en cuyo caso es una fachada, digamos. Pero hay que desarrollar, y hay empresas, por ejemplo las empresas de comunión que se han desarrollado en Europa, no son muchas, pero existen, que se organizan con las empresas sociales, que hoy es la propuesta principal en Europa de la economía social solidaria, que son empresas organizadas como una empresa de capital, con la misma relación jerárquica, no como una cooperativa que todos participamos en la asamblea, donde hay patrones, donde hay propuestas de arriba hacia abajo y donde hay trabajadores que tienen que cumplirlas, donde hay salarios y donde hay salarios diferenciales, pero toda la ganancia se usa para fines sociales. Entonces, es otra propuesta
que estaría en ese sector de economía empresarial con funciones solidarias. Acá hay un problema, ustedes entiendo que son expertos en administración, y en administración no solo pública, sino de empresas, de organizaciones de distinto tipo. Acá hay problemas muy interesantes de cómo se gestionan los recursos en un tipo u otro, de cómo se gestionan los recursos públicos. Por ejemplo, aparece la figura del presupuesto participativo, que no es ya la línea del gestor de los recursos pensando en ciertos criterios de eficiencia o del costo-eficiencia, buscando minimizar el déficit o cosas por el estilo, sino que estamos hablando de una participación de la sociedad en la definición de las prioridades del uso de los recursos públicos. Esta es una forma de gestión distinta, que tiene otra lógica, que tiene otros problemas y que no se puede reducir a la lógica de la gestión de una empresa o de una cooperativa. Y lo mismo pasa con ese sector solidario, el sector de cruce de la economía popular, de los trabajadores con el sector empresarial. Puede incluir, por ejemplo, empresas cogestionadas entre trabajo y capital. Entonces eso va a tener una lógica distinta de gestión porque hay unas relaciones sociales distintas en su interior. Bueno, y así se puede ir viendo que desde el punto de vista de la diversidad de formas económicas, por ejemplo, un conjunto asociativo para producir un hábitat tiene unos problemas de gestión particulares, que da para una diversidad de enfoques y no para aplicar un único modelo de la buena gestión. Creo que con esto les doy un esquema muy reducido de lo que está en el núcleo de la idea de una economía social y solidaria. Acá hay muchos problemas, el problema de quién impulsa esta economía social solidaria, si tiene que ser el Estado en función del bien común, si tienen que ser las organizaciones sociales, si tienen que ser las iniciativas de base, porque el Estado va a instrumentalizar todo esto para proyectos de poder. O sea, acá en el Ecuador está muy presente esa discusión a raíz de las políticas de economía popular solidaria. Hay el problema de que las políticas públicas no es solo que tienen que estar dirigidas ahora a otro tipo de actividades, sino que tienen que cambiar su estilo. Es incongruente con esta visión de una economía popular solidaria expandiéndose y un sector solidario expandiéndose, seguir con las mismas formas de gestión tecnocrática, burocrática, verticalista, jerárquica, donde la población recibe las políticas, los programas y es tomadora de opción. Si quiere lo toma y si no. Esto implica un cambio en las relaciones entre Estado y sociedad, que es muy difícil. Es muy difícil porque la burocracia estatal se resiste a los cambios en esta dirección, a esto de hacer los profesionales que están en el Estado se resisten a pensar que la gente sabe también, ¿no? Y más bien tienden a sustituirlos con su conocimiento para saber qué es lo que es bueno para ellos. Entonces, apuntar a una economía social y solidaria implica muchos cambios, implica cambios, por ejemplo, en las relaciones internacionales. Para poder sostener esto, no puede ser a nivel local, aunque es muy importante, sino que hace falta un nivel regional. UNASUR es un instrumento importante para poder impulsar una economía distinta. En algunas de las comisiones de UNASUR, de los ministros de Desarrollo Social, de Economía, etcétera, aparecido, está en la agenda el desarrollo de una economía social y solidaria. Entonces, hay muchos desafíos acá, hay muchas preguntas, no tiene la pretensión como la teoría neoclásica, neoliberal, de que tiene la respuesta a todo y que tiene la fórmula a todo. Esta propuesta apunta a la diversidad, incluye al mercado, incluye a las empresas de capital, incluye principios como de redistribución, incluye los principios de reciprocidad, de comercio justo, admite la multiplicidad de formas, la comunidad, la unidad doméstica, la empresa, la cooperativa, no tiene ese absolutismo propio del sistema hegemónico en este mundo. Bueno, yo les agradezco la atención, cumplí con el tiempo y tengo que parar. Muchas gracias.